Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma haznos fácil los asuntos y no hagas difícil nuestras situaciones y facilítanos obrar como amas y te complaces. Con respecto al itikaf, habíamos dicho que el itikaf necesita de que la persona sea musulmán, tener la intención, porque dice en el hadiz, todas las obras valen según la intención. Es decir, necesita de una intención cuando uno ingresa a la mezquita de hacer un retiro o una permanencia en la mezquita por un determinado tiempo. Está permitido salir a comer o bañarse o hacerse la ablución, pero nuevamente tiene que volver inmediatamente al lugar de retiro. Y otro es que el sano juicio y el discernimiento, es decir, un niño puede participar pero no va a recibir la recompensa por hacer el retiro, ya que no tiene discernimiento exacto de qué es el retiro en la mezquita. Y por último, que exista la mezquita o el lugar donde se realizan las oraciones en comunidad. Luego hay un adab o una conducta apropiada para realizar este retiro o itikaf en la mezquita. En primer lugar, hacer súplicas permanentemente. El profeta le preguntó a Aisha al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué digo si justo cuando estoy rogando es la noche del decreto? Y le dijo, Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Allah, tú eres el perdonador, amas el perdón, perdóname. Luego de las súplicas también está hacer dhikr o recordar a Allah, que también ingresaría en este tipo de dhikr el Sagrado Corán, leer mucho el Sagrado Corán y suplicar, que también son formas de recuerdo. Pueden tomarse clases y dar clases. Recordemos que las clases equivalen a 60 años de adoración voluntaria, y qué más aún en las noches de Ramadán o en los días de Ramadán. Y por último, es importante que una persona rece lo más que pueda durante estas noches. Esto es, en definitiva, lo que implica el itikaf, el retiro en la mezquita, la permanencia en la mezquita. Le rogamos a Allah que estas palabras concisas y escuetas sean de beneficio para todos, que podamos hacer el itikaf, recibir la recompensa del mismo, que la paz y las bendiciones sean con su cielo mensajero Muhammad, su familia y compañeros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.